Muy buenos días. Bueno, pues voy a hacer un repasillo así por las parejas en general, porque el otro día al final, entre pitos y flautas, no os lo hice. Entonces, os cuento. De momento, la pareja de jilguero con canaria no está haciendo nada, ¿vale? Yo aquí, la verdad es que no sé, no tengo ni idea. Es la primera vez que lo trato de hacer. Mi intención no era tener el jilguero. Mi intención cuando tuve el jilguero no era conseguir una canaria, sino una jilguera después, pero no lo he podido conseguir. Evidentemente ya no son fechas, todo el mundo con los que he hablado ya tiene las parejas echadas y es normal, ¿vale? Y lo que quizás podía conseguir, si es que surgiese el caso, no es de confianza, o yo no me iba a fiar suficiente como para adquirir una hembra ahora. Entonces nada, ya el año que viene lo tengo pensado cómo lo voy a hacer y ya está. Echaré una pareja de jilgueros o dos, depende de lo que yo pueda conseguir. Y aquí también tengo la problemática siguiente. La canaria estaba a mistura y el jilguero hace 19. Que también me gustaría saber, si alguno en los comentarios me lo dice, qué tal su experiencia con jilgueros a pienso, porque según la persona de la que viene este jilguero, pues le va muy bien, ¿vale? Yo la verdad es que lo he estado viendo y tiene buen aviario y parece que funciona muy bien. El jilguero, desde luego, vino súper bien, gordo, o sea, está perfecto. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que le he puesto su pienso y cuando incorporé la canaria, pues le he puesto un poquito de mistura. Tampoco sé qué tal le va a venir al jilguero la mistura, entiendo que no muy bien, pero claro, tampoco puedo dejar la canaria ahora sin su comida y no sabe comer pienso, es complicado. Entonces, bueno, si os fijáis, la mistura la tiene casi ventilada y le voy a aguantar, porque no la veo mal. Entonces, que coma el pienso. Luego también tengo aquí mi pienso de pineta, que tenía por ahí un poco de pienso que quité de estos comederos mismos y los he trasladado aquí para que también lo tengan. Al nido no le hacen ni caso, como veis el pelo lo han tirado ahí, pero al nido no le hacen ni caso. Es normal, ¿eh? La pájara todavía no está para poner, ni mucho menos. Tampoco me importa. Si saco algo bien y si no, pues nada. Por aquí, en la pareja 1 de rojo mosaico, todo es rojo mosaico. Rojo mosaico línea macho, está puesto su primer huevo de la segunda puesta hoy, ¿vale? Se lo acabo de quitar ahora mismo. Luego, aquí tenemos una pajarita que está doblado ese macho con esta pájara y esa pájara, y la verdad es que me ha sacado ayer por la tarde un pichón que le voy a enseñar. Está más seco que todas las cosas, yo creo que no le ha dado de comer, ¿vale? No tiene punto negro, me lo he mirado, pero lo he tenido que embuchar, ¿eh? Mirad, acabo de embuchar yo ahora, a ver si lo veis. ¿Veis? Lo acabo de embuchar, tiene ahí su pasta, no tiene punto negro. El otro huevo que tiene todavía no ha salido, vamos a dejarle, yo creo que está picado, le voy a dejar el día de hoy. Voy a dejar el día de hoy y si no sale, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis, hay veces que hay huevos que están pisados y cuando van justo a nacer, pues no acaban de cuajar la cosa. Ahí está. Hostias, estas jaulas quedan más altas que las otras que tenía y me cuesta. Bueno, ¿qué más? Por aquí tenemos otra pajarita que tiene dos huevos pisados y está... ¿Con quién está esta? Ah, vale, está doblada con este otro macho de aquí que es muy chulo, de sobreaño, ¿vale? Que fue uno de los que me quedé, ¿vale? Le tengo doblado y todavía no le he logrado sacar ni un pichón este año, ¿eh? Pero ni uno. Entonces, esta pajarita no tiene huevos, acaba de hacer el nido, yo creo que estará poniendo pues mañana o pasado, tiene toda la pinta, ¿vale? Tiene toda la pinta, ya veremos a ver, ya os iré diciendo, ¿vale? Y esta pues tiene dos huevos pisados de ese macho. Más cosas. Aquí donde el señor Tricomonas, que este es el pájaro con tricomonas, mirad, 3 pichones. Ahora no parece que tengan nada en el buche, pero estos sí que les están dando de comer porque yo no les estoy embuchando. Y tiran para arriba, ¿eh? Así que tienen más hambre, pero no les pienso embuchar. Yo les suelo embuchar, ya lo dije. Mira qué bonitos. Yo suelo embucharlos a los pájaros siempre el primer día, segundo día y siempre que pueda, claro, que por trabajo pueda. ¿Por qué lo hago? Pues para evitar punto negro, ¿vale? Entonces, ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tenemos una pareja de rojo mosaico igualmente, pero en este caso tenemos línea hembra, ¿vale? Al igual que esta, son dos parejitas línea hembra.
Esta, huevos pisados esperando que nazcan. Esta, pues hace 2 días que sacó, o 3. Esta tiene 2 pollos, ¿vale? 2 pollos. Y mirad que buches. Esta pareja de Colomer es muy buena, ¿vale? Ese huevo se le voy a quitar porque ya no va a salir. A ver, se lo enseño, ¿ves? ¿Veis el buche que tiene? Ahí está. ¿Qué les estoy poniendo? Creo que ya lo dije en el otro vídeo, pero les estoy poniendo únicamente el pienso de pineta y luego les hago Fast Multipower con... Joder, lo diré. Un segundo. A ver. Perdonad, por el movimiento del vídeo, ya sabéis que no estoy acostumbrado ahora ya a grabar vídeo y hago estas cosas. Con esto, con el de Ornithine, ¿vale? Con el joder. Lo voy a abrir porque si no me vais a decir que qué cojones es esto. A ver. Esto, el sustituto de germinado de Ornithine, ¿vale? Esto es lo que les estoy echando con el Fast Multipower. Y solamente se lo he hecho a las parejas con pichones, ¿vale? Nada más. Hombre, si hago y me sobra, pues yo se lo he hecho a todas. Pero lo normal es que solamente me preocupe de las parejas con pichones. Aquí, como digo, esta está poniendo el huevo. No le he sacado nada a esta hembra. Esta ya sería su tercera postura. Vamos a ver cómo la hace, porque las otras dos, una fue clara, la otra abortada. Ya veremos a ver. Esta pareja, o sea, esta pájara es nueva de este año, aquí en el aviario. No es mía y entonces, bueno, pues puede ser que le esté costando adaptarse. Se tuvo que adaptar al pienso, se tuvo que adaptar a muchas cosas, ¿vale? Esta de aquí le he sacado ya una puesta y la segunda puesta abortada, ¿vale? La segunda puesta abortada. ¿Qué más? Esta, como os he dicho, está incubando, ¿vale? Luego por aquí, de reserva, yo tenía un par de hembras y un par de machos. Bien, esa hembra de ahí, que ya está a leches todo el día con el macho, tendría que sacar hoy. Y de hecho no veo cáscaras y lo voy a mirar con vosotros ahora, a ver qué hay. A ver si puedo sacar el nido y os lo enseño. Quita, bonita. Quita. Ahora se pegarán porque están todo el día a leche. De hecho ella ya... Bueno, ya estoy viendo una cosa que no me gusta. A veces pasa, pero no hay problema. A ver, ¿qué se va a hacer? Mirad, esta estaba... Ya sacó una apuesta, ¿eh? Esta es la segunda. Pues mirad. Este pajarito se ve que anoche intentó salir ya y se ha muerto saliendo. Está muerto, ¿eh? Una pena. Nada, fuera. Este huevo ya... Fuera, o sea, están pisados, los está desarrollando, pero muerte al salir, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que estas cosas pasan, ¿vale? A ver si me apaño. Disculpadme un segundito, ¿vale? Que voy a poner el nido y no quiero que se me caigan, aunque me da a mí muy mala espina esta puesta. ¿Vale? Ya veis, pobrecito. Intentó salir. Tengo de esta pareja, le he sacado 3 o 4. 3 creo que han sido. Y luego, aquí tenemos una hembrita con 2 huevos, que mi esperanza de que estén pisados es 0. Y este es mi macho mosaico favorito, que le tenía de reserva este año, porque ya el año pasado pisó mal, y este año creo que va por las mismas. Porque he intentado 2 puestas con esta hembra y no le he sacado nada, y esta yo creo que no van a estar pisados. ¿Por qué digo que no van a estar pisados? Tiene 2 huevos la pobre, y puso 5, pero los primeros 3 se los rompió él. Porque, no sé, es mi teoría, ¿vale? Yo de esto, ya sabéis, no soy experto, pero creo que cuando el macho no están pisados, perdón, cambio la frase. Lo que yo opino es que hay determinados machos, no todos, que cuando no están pisados los huevos, ellos mismos rompen los huevos, los tiran, ¿vale? A veces incluso les hacen el nido, como diciendo, pues si tú no estás con huevos pisados, ¿para qué estás perdiendo el tiempo ahí sentada? Hazme caso, porque yo tengo exceso de celo, o porque sé simplemente... Yo creo que este no tiene ni celo ni nada ya, porque es ya más mayor, y yo creo que ni eso. Simplemente él sabe que está perdiendo el tiempo, no están pisados, y le dice, salte de ahí, que no merece la pena. Porque si no, no me lo explico, ¿vale? Él sabe que no están pisados y se los tira. Ya veremos a ver cómo están esos dos. Por eso puse la rejilla, el separador este que veis, para ya asegurarme un poco de qué pasa con esos
con esos huevos, ¿vale? Y por aquí tengo los pajaritos nuevos, ¿vale? Que ya algunos están echando los hombros, ya os los enseñaré un poco más en detalle, ¿vale? Cuando pase un poco de tiempo. De momento no hay caso de tricomonas. Si lo hay, ya sabéis que no pienso tratar, lo voy a dejar así. Sé que hay compañeros que me han dicho que no... Bueno, tampoco me han dicho que trate, lo que me han dicho es que debería deshacerme de ellos, ¿vale? Y probablemente yo al final me deshaga de ellos, pero no porque quiera deshacerme de ellos por tener tricomonas, porque me desharía de todo lo rojo mosaico, ¿vale? De todo lo rojo mosaico. Es un aviario muy pequeño, ahora más pequeño que antes, y yo tengo un problema. Para sacar un pájaro bueno tengo que criar 100, porque estas gamas son muy difíciles, porque tienen... No por el factor rojo, no. Para mí son difíciles porque llevan factor rojo con zonas blancas. Entonces el tener zonas blancas es un incordio porque se las manchan en los palos, se las manchan en las rejillas, es una historia. Y no quiero quitarme los canarios, ya lo sabéis. No voy a criar como criaba con 30 parejas, pero voy a seguir criando. Y además me apetece concursar. Yo soy de las personas que sí que me apetece hacer un par de concursos sociales al año o 2, ¿vale? Algo así. El jilguero hace una cosa que a ver si alguno... Mirad lo que está haciendo. Ha ido a coger una bola de pienso C19 y la moja en el bebedero y luego se la come. Pero claro, ¿qué le pasa? Que hay muchas bolas de esas del C19 que el mamón me las deja en el agua y pone el agua que le tengo que cambiar el agua 2 veces al día porque es que la llena de mierda. Yo no sé cómo evitarlo. He pensado ponerle bebederos de bola, pero tampoco me quiero arriesgar a perder un pajarillo así por ese motivo, por ponerle bebederos de bola. No sé si a alguno le ha sucedido algo parecido. Así es que bueno, poco más que contar, compañeros, ¿vale? Simplemente esto era un repasillo, ¿vale? Para que veáis un poco cómo va la cosa, porque luego estuve viendo yo mi vídeo del otro día y no explicaba cómo estaba la situación en cuanto a apuestas y demás, y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Venga, un saludo, chao.